Cuando los seguidores de Juan se enteraron, fueron a recoger el cuerpo y lo colocaron en un sepulcro. Había diferencias entre Jesús y Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista estaban más inclinados a mortificar su cuerpo que los discípulos de Jesús. Y no nos sorprende, ya que el Bautista era una asceta y comía langostas y miel silvestre. En cambio, a Jesús lo insultaban diciendo que era un comilón y borracho. Otra diferencia era que Juan el Bautista vivía en el desierto, apartado, evitando el contacto con la gente. Jesús, por otro lado, disfrutaba mucho estar con gente, aunque frecuentemente se apartaba para estar a solas y orar. A Jesús lo acusaban de frecuentar a pecadores, pero ambos sufrieron en carne propia los resultados del pecado y de la muerte. Tanto Jesús como Juan el Bautista enfrentaron el pecado, llamaron al arrepentimiento, motivaron a la gente a buscar el reino de Dios y como consecuencia de su mensaje fueron asesinados. Sufrieron en su cuerpo la furia del pecado en su plenitud. Ambos sufrieron muerte violenta. Juan fue decapitado y Jesús fue crucificado. Desde el principio del mundo estos dos enemigos, el pecado y la muerte, nos rondan y hacen estragos en la humanidad. Pero la buena noticia es que el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Juan fue el precursor y anunciador del Hijo de Dios, quien vino a destruir al diablo. De allí que la crucifixión de Jesús tiene tanto significado. Es allí donde Cristo fue levantado y coronado como el Rey que derrota el pecado y la muerte. La cruz es el eje del amor expresado en el perdón, que vuelve a fundar el mundo y restaurarlo a su orden original en que no había pecado ni había muerte. El libro de Génesis comienza relatando la hermosa creación de Dios y termina 50 capítulos más tarde con un ataúd en Egipto. Eso sí que es trágico. Una creación que comienza en todo su esplendor, bendecida por Dios. Seres humanos magníficos y poderosos, hechos a imagen y semejanza de Dios, que sucumben al pecado y terminan en la muerte, por causa de la violencia del pecado, la envidia, las enemistades, el racismo, la esclavitud. Génesis termina con un cadáver metido en un ataúd en un país lejano, Egipto. Juan el Bautista, al igual que todos los seres humanos, sufrió los efectos del pecado y de la muerte. La cabeza de Juan el Bautista fue ofrecida en una bandeja a sus enemigos y su cuerpo fue recogido por sus fieles discípulos y fue colocado en un sepulcro. Jesús también soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Murió crucificado y su cuerpo fue puesto en un sepulcro. Pero allí no terminó todo, al contrario, allí en esa tumba comenzó nuestra verdadera historia. Jesús es en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. La tumba vacía de Jesús proclama que Él ha vencido a nuestros dos enemigos, el pecado y la muerte. La pregunta que hizo Juan, deprimido en la cárcel antes de ser decapitado, hoy ya tiene respuesta. Juan le mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? El cuerpo de Juan quedó en una tumba, el cuerpo de Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. Jesús es el Mesías y ahora esperamos su regreso en gloria y majestad. Oremos. Oh Señor, atiende en tu bondad la súplica de tu pueblo que clama a ti y concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.